De la misma forma que el decir que eres fuerte no te hace la persona más fuerte, de la misma forma que el decir que eres bien parecido no te hace el más agraciado, de la misma forma que el decir que eres millonario no de repente te llena tu saldo en tu cuenta bancaria, de la misma forma que sentirte joven no necesariamente te hace el más joven, de la misma forma que el sentirte muy inteligente no necesariamente te hace una persona inteligente, de esa misma forma, tampoco el decir que eres piadoso te convierte en una persona piadosa. Nosotros podemos decir que somos todo lo que queramos ser. La diferencia es comprobar si eso es verdad o no en nuestras vidas. Las personas, en particular aquellas que profesan alguna religión o alguna fe, también profesan algún tipo de piedad, ¿cierto? Muchas veces nuestras palabras nos ayudan a vernos piadosos ante los hombres. El Dios de la Biblia sabe que eso es una inclinación de los corazones de hombres que muchas de las veces son engañosos. Y es por eso que permite que el apóstol Pablo escriba a Timoteo más aspectos de lo que ya hemos venido estudiando en capítulos pasados. Esta primera carta de Timoteo sobre lo que significa desde una perspectiva divina, lo que es vivir piadosamente dentro de la familia de Dios, que como ya hemos visto antes es la columna y el sostén de la verdad. Esta columna que debe de representar a Dios y el evangelio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo representamos? Obviamente con nuestra doctrina, pero se acompaña de nuestra conducta, de nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque somos ese sostén. Ese edificio no se sostiene si no tiene una columna fuerte, una columna resistente, una que no se doble con cualquier temblor. Profesar la piedad a todos se nos facilita. Hasta el ateo profesa piedad. Pero como veremos en el mensaje de hoy, no es lo mismo profesar la piedad que vivir piadosamente, como dice el título de mi sermón. En el último capítulo de la carta de primera a Timoteo, Pablo quiere advertir a Timoteo y a la iglesia de Éfeso que él mandó sobre el engaño de pensar que los miembros de esa iglesia local eran piadosos cuando en realidad sus frutos estaban demostrando lo contrario. En la carta el enfoque sigue siendo de alguna forma una continuación de lo que inició en capítulos anteriores. Pablo está hablando sobre los pastores, ¿cierto? Ese es su principal enfoque en la carta. Sin embargo, hemos también estado hablando de cómo esos principios aplican a toda la congregación. Es el mismo carácter que debemos estar buscando cada uno de los que componemos la familia de la fe. Si somos creyentes en Jesús o si decimos ser creyentes en Jesús. Pablo no ha quitado el dedo del renglón. Él sigue dando a Timoteo aspectos de conducta que deben adoptar aquellos que dicen pertenecer a la familia de Dios. Al mismo tiempo, también va a seguir hablando de aspectos de conducta que deben de modelar aquellos que son de la familia de Dios. En capítulos anteriores, Pablo habló del misterio de la piedad, ¿recuerdan? El misterio de la piedad, un misterio. Y hacía referencia al evangelio, ¿recuerdan? Vamos a recordar nuestras mentes, tenemos que refrescar esa parte. Capítulo 3. Si ya estamos en Timoteo, solamente demos vuelta algunas páginas para volver a leer esto. ¿Cuál es el misterio de la piedad que Pablo le decía a Timoteo? Capítulo 3, versículo 16, es el último. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo, su nacimiento, su encarnación, su obra redentora, su muerte en la cruz, su resurrección, ese es el misterio de la piedad, dice Pablo. Pero no se queda ahí.
Debe haber algunos frutos que deben de dar aquellos que claman o que profesan haber creído en ese misterio. No nada más es confesar y soy salvo. Debe empezar a haber frutos genuinos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Acto seguido, en capítulo 4, Pablo comienza a dar instrucciones claras que debemos de practicar de lo que significa vivir una vida piadosa, tanto aquí como en la iglesia, como afuera de la iglesia local. Capítulo 6 sigue siendo una extensión de instrucciones, de poner en práctica la piedad desde la perspectiva de Dios, exhortando Pablo a la iglesia de Éfeso a través de su carta a Timoteo. Y Dios en su soberanía, Dios en su omnisciencia, quiere que también nosotros, iglesia, sigamos viendo el tipo de conducta que quiere que adoptemos si decimos ser parte de la familia de Dios. En nuestro texto esta mañana Pablo nos dará 3 aspectos más de lo que significa vivir piadosamente. Pongamos nuevamente nuestros ojos en versículos 1 y 2. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Versículo 2, y los que tienen amos que no son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos y nos sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de este servicio. Enseña y predica estos principios. Vamos a ser honestos, iglesia. ¿Cierto o no? El empleado promedio, salvo sus raras excepciones, tiene una percepción muy pobre de sus jefes. El empleado promedio. No estoy diciendo que es general en todos los casos, pero sí podemos decir que en su mayoría, en este mundo caído en el que vivimos, los jefes se convierten muchas de las veces en nuestras vidas en un dolor de cabeza. Amén, Julián. Esto debido a qué? A que vivimos en un mundo caído, donde el pecado, como ya hemos estado hablando antes, ha intersectado toda interacción humana. Hablamos del matrimonio, hablamos de la familia, pues los empleos no son la excepción. Ahí también hay pecado. Ahí también hay hombres con corazones caídos y pecaminosos. Y muchas de las veces los jefes se quieren enseñorear de sus subordinados. Toman una postura no de líder, no de simple estratega para que las cosas salgan bien, sino sus posturas son de enseñorearse, de poner cargas que ni ellos mismos pueden llevar muchas de las veces. Y por eso es que se convierte esto en una dinámica frustrante en nuestros trabajos. De maneras que muchas veces ocurren cosas injustas. Y aunque supuestamente la esclavitud ya ha sido abolida, por lo menos aquí en América, desgraciadamente muchas de las veces esa esclavitud permanece aún en los empleos que tenemos ahora, de una forma disfrazada. Pero sigue ahí. En el contexto de Pablo, esto no era la excepción. El abuso y la esclavitud, aunque no eran el plan original de Dios antes de la caída, era un aspecto que ya sucedía desde aquel entonces. Y se dio consecuencia ¿de qué? Del pecado, de la caída. Eso no estaba antes que Adán y Eva pecaran. Eso fue el producto del pecado del corazón del hombre. El plan de Pablo no era abolir la esclavitud, por cierto. Su enfoque era que los hijos de Dios, que en su contexto eran esclavos, adornaran con su vivir el evangelio que les trajo salvación. Adornar con su vivir en el concepto de esclavos. Esa era la forma en la que ellos iban a traer gloria a Dios. Versículo 1, vamos a volver a leerlo. Dice, todos los que están bajo yugo, como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. ¿Recuerdan la semana pasada vimos cómo la palabra
honor tenía dos connotaciones. Una era respeto, amabilidad. La otra era, en el contexto de que hablábamos de los pastores, financieramente hablando. Una paga amplia, una paga honrosa, digna del trabajo de ese obrero que enseñaba a la congregación. En este caso, obviamente, no estamos hablando de esa connotación, sino de la parte de respeto, de amabilidad. Porque obviamente si es un empleado, no va a estar proveyendo dinero a su empleador, sino al revés, al contrario. Sin embargo, Pablo está diciendo, si eres hijo de Dios, sí, tu papá es el rey de toda la tierra, pero eso no te va a dar el derecho de hablarle mal a tu empleador que tal vez no es creyente, o de ser rebelde, o de por eso trabajar menos, porque tú eres hijo del rey, como muchas veces por ahí escuchas que yo soy hijo del rey. Pues porque eres hijo del rey, dice la palabra, debes de considerar a tu empleador, si estás en el contexto de que eres empleado, como digno de honor, de trabajar para él más o mejor que los demás trabajan, con honestidad, con respeto, con transparencia. Eso es lo que Pablo quiere que hagamos, que demos testimonio de la salvación que decimos tener, aun si somos esclavos, servidumbre, siervos. ¿Por qué dice? ¿Por qué esto, Pablo? Pues por algo que no tiene nada que ver con nosotros. Dice en la segunda parte del mismo versículo, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¡Wow! No sé ustedes, pero a mí me choquea ver esa palabra blasfemados en una instrucción de conducta que nos está pidiendo Pablo que adoptemos como creyentes. La blasfemia, si recordamos en el Antiguo Testamento, ¿cómo se condenaba? ¿Cuál era el pago de la blasfemia en la ley judía? Muerte. Entonces, ¿está comparando ese escenario, ese contexto, Pablo, de la ley de los judíos, de la ley de Moisés, con nuestra conducta? Y cómo el nombre de Dios, al igual que cuando alguien maldice usando el nombre de Dios, o dice algo que es incorrecto con respecto a la persona de Dios, lo está usando, está haciendo ese mismo comparativo, no está poniendo uno menos que el otro, los está igualando. Nosotros muchas veces creemos que nuestra doctrina está muy bien en nuestra cabeza, ¿cierto? Y nos esforzamos para pulir esa doctrina y nos esforzamos y venimos a los discipulados y leemos nuestra Biblia. Pero muchas de las veces, aunque eso es muy importante, no lo quiero menospreciar, le damos tanta importancia que descuidamos estas cosas que son básicas y esenciales de nuestro vivir diario. Esa piedad que profesamos debe ser equiparable o igualable a la forma en la que vivimos esa piedad. Y si no lo estamos haciendo, la Biblia dice que somos unos blasfemos. Yo creo que a nadie nos gusta esa definición, ese adjetivo, ese calificativo sobre nuestra persona, ¿cierto? Pues la Biblia lo pone, para que no tomemos a la ligera todas estas instrucciones que Pablo nos ha venido dando, que podemos ser blasfemos de una forma que no es con palabras, y que mereceríamos la muerte si estuviéramos en la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? El peso que trae, nada más el primer versículo que acabamos de escudriñar de la palabra de Dios. Vamos al versículo 2. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Aquí hay otro aspecto al que quiere hablar Pablo. Por un lado está diciendo, a los que están fuera de la familia de la fe, denles testimonio, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que cuando vean que ustedes les predican el evangelio, su testimonio todavía venga con más fuerza y no les dé otra opción más que decir, háblame más de este Jesús. Te veo tan transformado, eres tan distinto a los demás que tal vez hasta les pago más, que son mis consentidos tal vez.
Háblame ahora sí quiero escuchar de este Jesús. Y el peligro que puede pasar es que ahora como el que es mi maestro, para el que trabajo, también es cristiano. Tal vez seguramente en el contexto de la iglesia de Éfeso estaba pasando que muchos creyentes que estaban bajo el yugo o bajo el liderazgo laboral de algún otro cristiano abusaban porque ahora eran hermanos. Abusaban de la nobleza tal vez que ahora tenía el empleador. Pues somos iguales, somos uno en Cristo, ¿cierto? Tenemos el mismo espíritu, entonces tranquilo, mañana lo hago. Entonces tranquilo, que no pasa nada. Dios nos perdona. Pablo dice, no, con mayor razón, porque es tu hermano, porque ahora él tiene los ojos en el reino y ahora todo lo que hace lo va a hacer con el propósito de servir al reino. Si antes le dabas un peso de ganancia con tu labor, pues ahora esfuérzate por darle unos 50 para que él pueda invertir en las cosas del reino, para que él pueda ser generoso con otros. Y en eso tú también estás colaborando con él para que esas cosas sucedan. Recuerda que al que sirves ahora es tu hermano, antes era tu enemigo, ahora es tu hermano. ¿Cómo se va a ver que sea muy distinto que tú rindas menos para alguien que está en el mismo estatus que tú, de hijo de Dios, de familia de Dios? Está diciendo, no, aún da más, porque es tu hermano, porque se supone que se aman, porque tienen algo en común, un padre en común. Yo no sé cuántos de nosotros aquí estamos en un contexto así, pero el día que lo estemos y aún no estás, piensa en estas cosas, piensa en esta motivación. ¿Qué es lo que Pablo quiere de ti cuando trabajes bajo la autoridad de algún otro cristiano? Que vayas la extramilla con él. Eso es lo que quiere Pablo. En otras palabras, para resumir esa sección, estos 2 primeros versículos, vivimos piadosamente cuando nuestro testimonio se alinea a la sana doctrina. Una cosa es hablar muy buena teología y otra cosa es vivir muy buena teología. Pero cuando nuestro testimonio exalta las dos, entonces nuestro testimonio se alinea a la sana doctrina. No somos blasfemos. Amén. Eso debemos de estar buscando, iglesia. Y últimamente, te quiero aclarar algo. El ejemplo más claro de un siervo, de un esclavo, es Jesús mismo. Él debería ser nuestro modelo al seguir, el que le lavó los pies a sus discípulos. El que fue a morir como cordero a una cruz, como cordero al matadero. Si el que estaba en gloria a la diestra del Padre tomó esa actitud de siervo, ¿quiénes somos nosotros para hacer algo muy distinto? O sentirnos menos por ser servidumbre a veces. Amén. Versículos 3 y 4. 3 al 8 más bien. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y que cubrirnos, con eso estaremos contentos. He mencionado antes, en otros pasajes, que una de las cosas de las que Dios te ha salvado, si es que ya eres salvo, es de ti mismo. De ti mismo en el sentido de que la vida que vivías la dejaste de vivir para ti. Que de las cosas que querías y que te apasionaban, dejaste de buscarlas para complacerte a ti. Sino que ahora vives tu vida para el Rey, para el que te salvó, y es a Él al que quieres complacer. Cuando estábamos muertos espirituales, buscábamos lo nuestro. Buscábamos nuestra felicidad y nuestros placeres, pero cuando Cristo nos salvó, Él se convierte en el placer más grande.
en ese placer que tanto tiempo estuvimos buscando pero que no encontrábamos. Ahora Él es el más grande placer. Es a Él por el que queremos vivir. Él es el que sí nos promete plena satisfacción. Las otras cosas nos prometían una satisfacción que terminaba en desilusión. Pero Él sí nos llena, Él sí es las aguas vivas, no cisternas rotas. La falta de Cristo trae descontentamiento en la vida, quiero decirte. Tal vez eso no lo sabes aún si no eres cristiano, pero si encuentras alguna marca de descontentamiento hoy en tu vida, quiero que sepas que porque tal vez Cristo aún no es tu Señor y Salvador. Esa es una gran posibilidad. La otra es que estás dando rienda suelta al pecado si eres creyente. Muchas veces ese descontentamiento lo podemos ver aún en los supuestos pastores que están buscando usar la religión, como dice el pasaje, como un medio de ganancia. Los típicos pastores, me imagino que han escuchado de la prosperidad. Tú dale a Dios $1, Él te va a devolver 2. Tú dale, el que dé más va a recibir más bendición. Obviamente sabemos que de eso se está hablando aquí Pablo. Tienen que torcer la doctrina para obtener lo que quieren, que les trae felicidad, que en este caso es el dinero. Esa ganancia de la que está hablando es el dinero muchas veces, otras veces es simplemente la fama, el reconocimiento, el tener autoridad sobre las masas. Versículo 3, vamos a volverlo a leer. Dice, si alguno enseña una doctrina diferente que no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina de la piedad? Ya acabamos de leer. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El Evangelio. El enfoque de todo pastor, independientemente de que haya muchas otras cosas bonitas y buenas en la Biblia y morales, si no es el Evangelio, hay un problema en ese pastor. Muchas veces el problema viene por ignorancia, por un mal entrenamiento, porque tal vez se le puso como pastor cuando no debería estar en ese cargo. Y muchas otras veces viene porque intencionalmente son ignorantes, no conocen de Dios. Enseñan algo diferente porque ellos están buscando un fin diferente. No porque estén buscando glorificar a Dios con el Evangelio que Él nos dio. Versículos 4 y 5 los voy a volver a leer. Está envanecido a esa persona y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado toparme con personas que les encanta hablar de doctrina. Y uno pensaría, wow, qué espiritual, cada que tengo un encuentro con este hermano quiere hablar de las cosas de Dios. Pero también me ha tocado ese mismo tipo de personas que cuando están hablando de doctrina siempre quieren un debate, siempre quieren ganar un argumento. Siempre quieren mostrarte una perspectiva distinta de cierto pasaje al cual quieren que tú te sometas, si no ya eres un hereje. Y no que sea malo estar buscando ayudar a otros a conformar y a pulir su doctrina. Lo malo es cuando esto ya es una práctica que siempre termina en debates, en rencillas, lo que acabamos de leer aquí. ¿Qué dice la Biblia de ellos? Que están envanecidos, que nada entienden. La motivación detrás de ellos, ¿cuál es? Es levantar su ego sintiéndose más que los demás. Muchas de las veces ya lo leímos o ya lo vimos, es el dinero o la fama. Esa es una motivación errónea. Pablo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3 me parece, versículo 15, me perdonan si está mal la cita, pero ahí habla de defender nuestra fe. De tener una defensa hacia nuestra fe. O sea que eso es bíblico, pero una cosa es defender nuestra fe cuando estamos siendo atacados y otra cosa es estar buscando pleito. Son dos cosas muy distintas, son dos espíritus muy distintos.
Y de ese espíritu es el que está hablando aquí Pablo, aquellos que están buscando pleitos y están usando la doctrina como un medio de ganancia, para verse ellos bien, con motivaciones erróneas, para glorificarse ellos y no Dios. Guardémonos de eso, iglesia, es peligrosísimo. Yo a veces prefiero que las personas cuando quieren estudiar el seminario, yo no soy egresado de ningún seminario. En algún momento lo pensé, tomé algunos cursos de seminario, pero muchas veces algo de lo que me desanimó de ir al seminario, ¿saben qué fue? La actitud de los hombres. Estar ahí y ver cómo la mayoría, por lo menos el 50% me atrevo a decir, de los que estaban sentados en esas bancas, estaban ahí por motivaciones erróneas, por la vanagloria propia, por sentirse más que los demás, por simplemente tener conocimiento, para después poder echarlo en cara a los demás, para sentirse superiores, más espirituales. Ahora tengo un grado en teología. Eso me desanimó mucho y yo dije, yo sé que puedo ser tentado a ser igual que ellos. Yo conocía mi corazón engañoso y por eso preferí ser entrenado en otros contextos o ser autodidacta, en vez de estar bajo esos escenarios, bajo ese ambiente, esa atmósfera. Con eso no estoy diciendo que ir al seminario está malo, no malinterpreten lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado de la persona que está en el seminario, la razón detrás, la motivación detrás. Porque a veces esos seminaristas o estudiados pueden hacer más daño al Evangelio de Jesucristo que más ayuda al Evangelio de Jesucristo. Y bueno, ahí estoy hablando de los seminaristas, pero también puede suceder en nuestro contexto de iglesia. Es solo por dar un ejemplo. Los estudios son buenos cuando la motivación detrás de esos estudios es correcta. Amén. Entonces aquí está hablando de ese ejemplo de hombres donde su motivación es su ego. La perspectiva de Dios sobre ellos o el perfil es que están envanecidos, que no entienden nada. ¿No les causa controversia saber que alguien pueda tener mucha Biblia en la cabeza y que Dios le diga, tú no entiendes nada? Eso habla mucho de que aprenderse la Biblia de memoria no necesariamente me hace una persona piadosa. Es la aplicación de lo que está hablando Pablo, la aplicación de apréndete un versículo y ese aplícalo y eres una persona muy piadosa. Apréndete muchos y no apliques ninguno, ¿qué habla eso de ti? De falta de piedad, una mente depravada, privados de la verdad. Privados de la verdad. La verdad no es, me voy a arriesgar a decir esto, pero espero me entiendan. La verdad no es este libro. ¿Qué dijo el pastor? Blasfemo. La verdad es lo que saquemos de este libro, cómo lo interpretemos. Si yo digo que Jesucristo es hecho carne y que es el ángel Gabriel, o Miguel, o no sé cuál por ahí dicen que es, no importa si yo cito algo de este libro, si mi interpretación es esa, yo no estoy hablando verdad. La verdad es lo que yo extraiga de este libro y la aplicación que le dé, que es la misma que Dios intentó para aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Es el Espíritu el que nos ayuda a dar la correcta aplicación e interpretación de esta palabra. Porque si no está el Espíritu ahí, este es un libro tan similar a la Odisea o la Ilíada o cualquier libro famoso que se encuentren por ahí. La diferencia es el Espíritu que trae vida. Eso es la palabra de Dios. De otra forma somos privados de la verdad. En otras palabras, esos que profesan la piedad, pero su contentamiento no se encuentra en la gracia de Dios revelada en la persona de Jesús, sino llenándose de esas cosas que se supone deben de traer contentamiento. ¿Se trata nada más de ellos mismos? ¿Qué están demostrando? Que no les ha amanecido. Que no les ha amanecido. Que no son salvos, vamos. Versículos 6 y 8 nuevamente. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. De contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, dice la palabra. Iglesia, es cuando hemos entendido la gracia
que buscamos encontrar nuestro contentamiento ¿en qué? En Dios, en el que nos dio ese regalo, esa gracia. No en lo que poseemos o en lo que hacemos o cómo lo hacemos o quién soy o quién no soy o que si tengo hijos o que si no tengo hijos o que si ya me casé o que si no me casé. En esas cosas no está nuestro contentamiento, iglesia. A veces somos tanto como el mundo. Estamos buscando el contentamiento en las cosas que son terrenales. No es sino hasta cuando entiendo el valor que se tuvo que pagar por el rescate de mi alma que entonces encuentro mi felicidad y mi contentamiento. De eso está hablando este pasaje. De contentarnos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las terrenales. Iglesia, cuando el Dios de los cielos, cuando el Dios de los cielos contempló el plan de redención y decidió ese Dios trino hacerse carne en la persona de su Hijo. Eso que los ángeles, dice la palabra, hubieran querido. Aún los ángeles les puedo apostar que no entendían cómo iba a ser esa redención, esa salvación. Ese plan redentor del Hijo haciéndose carne, de aquel que por la eternidad existió con el Padre, ahora haciéndose carne con un propósito, para hacerse siervo, para humillarse, para vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. Esa vida que Dios demanda de sus criaturas, de ser santos, de vivir para su gloria, de ser devotos a Él, de glorificarle con todo lo que poseemos y tenemos y somos. No la pudimos vivir, Dios lo sabía. Él planeó un plan redentor, de redención, de salvación, para justificarnos, para perdonarnos. Envía a su Hijo viviendo la vida piadosa que tú y yo no pudimos vivir. Él es el piadoso, no nosotros. A nosotros se nos demanda piedad como un acto de imitación, no como un acto de favoritismo, de ganar un favor. Nosotros no podemos ser piadosos de la forma que Dios demanda. Solo el Hijo lo hizo, en obediencia perfecta. Vivió la vida perfecta, sumisión perfecta a su Padre. ¿Y después qué hizo? Murió. ¿Pero por qué murió? La paga del pecado es muerte, pero Él nunca pecó. Aquí hay algo malo en la ecuación. Le falló la fórmula a Dios. No le falló. No le falló. Simplemente fue un sustituto, el sustituto perfecto para aquellos impíos, sin piedad. Para que todos esos sin piedad que quisieran poner sus ojos en ese Jesús, en esa redención, en esa salvación, y por fe creer que Él vivió la vida justa que nosotros no podemos, ni pudimos, ni podremos vivir. Y entonces, ¿qué pasa después? Él tiene que morir. ¿Por qué? No por su culpa, por la nuestra. Porque la paga del pecado es muerte y Dios es el juez más justo de toda la tierra que no va a dar por inocente al culpable. Y entonces Él tiene que pagar, Él tiene que castigar al delincuente y tú y yo somos delincuentes, quiero que sepas. Entonces en eso Dios mostró su amor y su misericordia para con nosotros. Que aun siendo sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Él vivió la vida perfecta en tu lugar y Él pagó la muerte que tú merecías por tu pecado. Y en eso Dios se glorifica, en el misterio de la piedad. Aquel que es piadoso no es por sus propias fuerzas. Aunque estamos hablando de conducta, nunca se te ocurre pensar que es tu conducta la que te hace piadoso, o perfectamente piadoso, o con la piedad que el Padre demanda. Es la piedad que el Hijo te da, como un sustituto, como un intercambio. Tu impiedad se transfiere a Él. Su piedad se transfiere a ti. El castigo Él lo recibe. La bondad y perdón y amor de Dios Él te lo da a ti. Ese es el Evangelio. Ahí debe estar nuestro contentamiento, iglesia. Si no es ese tu más grande contentamiento, perdóname, te lo digo con mucho amor, pero no te ha amanecido. Sigues en tinieblas. Tus pecados no han sido perdonados. Eres hijo de ira. Es este mensaje el más grande contentamiento del corazón humano.
Cualquier otra promesa de contentamiento es una falsedad, una mentira, un engaño. Cuando mi más grande ganancia está en Jesús, cualquier carencia, cualquier posesión vale nada comparados con el amor de ese siervo, de Jesús, que murió por nuestros pecados, pero resucitó, mostrando victoria sobre la muerte, mostrándonos que Él tiene el poder, las llaves de la vida. Y solo aquellos que han puesto su fe en Él van a experimentar una vida eterna, con cuerpos resucitados, glorificados, donde no habrá más pecado. En eso hay contentamiento. No en una vida pasajera, una vida que no sabes si mañana es tu último día, sino en esto, en las cosas eternas. Yo no sé tú, pero a mí me entristece cada que veo muerte a mi alrededor. ¿Por qué? Porque entiendo que las cosas no tenían que ser así. Nos debería de entristecer y no ser indiferentes, más bien pensar, ¿cómo va a ser la vida de aquellos que no han confiado en el Señor? Perdieron su oportunidad. ¿Has tú perdido tu oportunidad? ¿O vas a responder a este mensaje que te trae contentamiento? Créelo, lo trae. Cuando entiendo que la vida en esta tierra es pasajera y que me espera una mejor vida en los cielos, entonces no encuentro contentamiento en nada, sino en Jesús. Por ahí ya me habían contado y ayer me dediqué a investigar esta historia. No sé si es real o no, pero me gusta y lo que quiero es que se lleven el mensaje de lo que deja esta historia. Una mujer que se enteró por su doctor que tenía ya 3 meses de vida. Entonces esta mujer, sabiendo que le queda tan poco tiempo, pues hace los preparativos de cómo quiere partir, ¿no? Y en una de esas también llama a su pastor y le dice, pastor, pues estos quiero que sean los arreglos, quiero que sean las alabanzas que quiero que se toquen en mi funeral, esta es la ropa que quiero vestir, quiero que me entierren y que yo tenga mi Biblia en una mano, y así, ¿no? Dándole detalles. Y uno de los detalles que le llama la atención al pastor, le dice, y quiero que me entierren con un tenedor en la otra mano. Entonces, ¿cómo un tenedor? Le hace, no entiendo, ayúdame a entender por qué quieres, la gente va a estar preguntando por qué el tenedor. Precisamente por eso quiero que me entierren con un tenedor. Dice, pues explícame por qué. Dice, pues mire, es que cada vez que yo iba a algún restaurante y iba a comer, pues obviamente nos servían el platillo para que ordenaba. Sin embargo, siempre cuando me retiraban mi plato, yo me quedaba con mi tenedor. Porque el tenedor, de alguna forma, yo lo tenía porque yo sabía que venía algo mejor, el postre. ¿No? Entonces dice, el postre siempre para mí era ese algo mejor que el platillo que me sirvieron. Entonces decía, esa es la perspectiva de lo que yo quiero que los demás sepan que va a pasar en mi vida en el momento en que ellos me vean en ese ataúd. Y yo sé que eso va a pasar, se van a acercar y van a preguntar, y así es como sucedió. Pasaban las personas, la veían, ay, qué bien se ve, sus mejores ropas, la que más les gustaba, su Biblia al lado, pero ¿por qué el tenedor? Y entonces el pastor estaba ahí a un lado para dar la respuesta. Porque desde la perspectiva de ella sabía que venía algo mejor. Algo por qué en realidad valía la pena esperar. Así debemos estar nosotros, iglesia, que nuestro contentamiento no esté por las cosas de aquí, sino por lo que sabemos que viene, que es mejor. Que las cosas de aquí las consideremos como basura. Como basura. Vivimos piadosamente cuando tenemos contentamiento en la gracia que se nos dio, que se nos prometió vida eterna con el Hijo, que se nos prometió una casa, un hogar en los cielos, que Él está preparando cuarto para nosotros. ¿No te trae contentamiento eso? ¿No crees que es algo mejor? Es mucho mejor. Versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
Iglesia, hay muchos versículos que en la Biblia son difíciles de entender, hay unos que son fáciles de entender y hay unos que simplemente no queremos entender. Uno de ellos es este, versículo 9 que acabamos de leer. Es uno de los versículos de la Biblia que más comúnmente son malentendidos o malinterpretados. Y muchas de las veces no tiene nada que ver porque hay algo oculto, simplemente porque no queremos leer. Muchos de los problemas de nuestra interpretación se resolverían si leyéramos el versículo. Y uno de ellos es este. Muchos cristianos aún no cristianos usan versículo 9 y piensan que el dinero es la raíz de todos los males, ¿cierto? ¿Alguna vez has escuchado? No, es que el dinero es la raíz de todos los males. Es bíblico. Muchas veces esto es más un dicho, pero se les olvida que es un pasaje, es una cita bíblica, mal citada. La Biblia nunca hace esa afirmación. El dinero no es algo malo desde la perspectiva de Dios. Ahí está. El corazón de los hombres que ponen sus afecciones en ese dinero, en vez de ponerlo en Dios, eso es lo malo. Eso es lo que está condenando Dios. La palabra es esta: el amor al dinero es lo que nos condena. Amor es la palabra, no dinero por dinero mismo. Jesús no condenó al joven rico en el Evangelio de Marcos, ¿recuerdan? Porque era rico. ¿Por qué lo condenó? Porque cuando se le acercó y expresó que él quería seguirle, que él quería la vida eterna, ¿qué fue lo que se le pidió? Venderlo todo, dárselo a los pobres y seguir a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que le dio tristeza, se entristeció. ¿Y qué dice la Biblia? Que también que Jesús lo amó. En decirle cuál era la verdadera motivación de su corazón. Lo que en realidad él anhelaba no era a Jesús, era el dinero que él poseía. Y esas posesiones que obviamente se representan en dinero. Era su amor al dinero la condenación que él tenía. El dinero, al igual que la ley de Moisés, son buenos si se usan con los propósitos por los que fueron creados. Son cosas buenas. Nosotros en esta iglesia hacemos muchas cosas con dinero. Muchas cosas con dinero. Y no necesariamente son malas porque usamos dinero para hacerlas, ¿cierto? Hasta su lógica tiene la cosa. Desafortunadamente, muchos buscan a Dios porque dicen que Él es el dueño del oro y la plata, ¿cierto? No, es que Él es el dueño del oro y la plata. Y aunque eso es verdad, le negarán cuando Él les quite ese dinero que les dio o no se los dé como ellos estaban esperando. Porque su motivación detrás no era ese Dios que da el dinero, sino el dinero mismo. Este pasaje habla en particular del amor al dinero, este amor que demuestra cómo es que muchos no tienen la fe que es por gracia y por consecuencia se hunden en la ruina y en la perdición, dicen los pasajes. Cuando no tengo la fe salvífica, el dinero me va a hundir porque si lo amo. Y aunque aquí se habla del dinero, quiero aclarar, en realidad puede ser cualquier cosa que nos lleve a ese estado de ruina y de perdición. No necesariamente nada más es el dinero. ¿De qué perdición hablamos? De una perdición espiritual, obviamente, porque el que tiene dinero no podemos pensar que su perdición es terrenal. Obviamente es una vida opulente, una vida cómoda. De esa perdición no está hablando la Biblia, está hablando de la perdición espiritual, ya que el amor a cualquier cosa que sea más grande que el amor que debemos de tener a Dios, causará el mismo efecto en las almas de las personas. Una perdición espiritual, una ruina espiritual. Puede que sea el poder para ti, o el sexo, o tu trabajo, o una agenda egoísta en donde todo se trata de ti. Cualquier cosa que amemos que esté por encima de Dios es la raíz de todos los males. No solo el dinero. La piedad se demuestra cuando entendemos que Cristo debe ser el amor número uno en nuestras vidas.
entonces todos los demás amores que podamos tener se convierten en segundo plano. No digo que no ames a tu familia. Lo que sí digo es que no la ames por encima de Dios. Hay cosas buenas que Dios nos pide amar. Aún una congregación. Dios nos pide amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Pero ¿de qué se deriva ese amor cuando es genuino? Del amor que primero tenemos para Dios. Hay un orden de prioridades, iglesia. Los demás amores que tengamos siempre van a ser usados para el servicio de Dios si Él es nuestro primer amor. Es cuando entendemos el valor de que Jesús es infinito y que por ende le amamos solo a Él, primero a Él. Que las cosas de este mundo se vuelven indiferentes de alguna forma comparados con ese amor que ahora le tenemos a Él. Entonces no nos hace daño, ni nos duele, ni nos tortura lo suficiente, ni somos tentados a pecar por vernos en la necesidad de tener esas cosas. Vivimos piadosamente cuando encontramos en Jesús nuestro más grande amor, como dice el último punto de mi sermón. La palabra dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Si tu tesoro en la vida es Jesús, entonces tu amor le pertenece. Y son las cosas a las que Él quiere que des prioridad las que consumen tu agenda de vida. Porque Él dicta la agenda de la vida de sus hijos, no nosotros. ¿Tu prioridad son otras cosas? Entonces es evidente que tu tesoro está en otro lado. Y que en realidad no amas a Jesús. ¿Dónde está depositado tu amor cristiano? ¿Es en Jesús o en algo más que termina siendo tu perdición algún día? ¿Todo bien por allá? ¿Es en Jesús o en algo más? Quiero aclarar que el hacerte miembro de una iglesia no necesariamente declara que tu amor más grande es Jesús, o que venir cada domingo, o que leer tu Biblia entre semana, o que servir en algún ministerio. Tampoco estoy diciendo que no hagas esas cosas, porque de alguna forma sí son una marca de aquellos que demuestran una afección hacia Jesús. Pero no necesariamente son esas cosas la más grande afección. ¿Sabes cuándo vas a saber que en realidad Él es tu más grande amor? Cuando en Él encuentras tu más grande contentamiento del que ya hemos estado hablando. No en esas cosas, no en los hombres, no en las cosas de este mundo. Es tu contentamiento en la gracia que Jesús te mostró. Eso revela tu más grande amor. Vivimos piadosamente cuando en nuestra conducta reflejamos la piedad, no cuando decimos que somos piadosos. Cuando nuestro testimonio se alinea a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el primer pasaje. Cuando encontramos nuestro más grande contentamiento en la gracia que se nos reveló cuando Dios nos salvó y cuando Jesús se convierte en nuestro más grande amor. Si ese no eres tú, entonces ya sabes qué pasos hay que dar para que tu vida demuestre una vida piadosa. Ven al único piadoso. Ven a Jesús para que Él te dé vida y vida en abundancia. Niega todos tus amores a las cosas de este mundo y ven al más grande amor, el que lo llena todo en todo. Jesús te demanda que vengas a sus pies en arrepentimiento y fe para que Dios el Padre vea en ti a la persona más piadosa del mundo. No tu propia piedad, sino la piedad que Él vivió por ti. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia de vivir las vidas piadosas que se espera de aquellos por los que Cristo murió. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendice esta mañana y nos recuerda por un lado la responsabilidad y por otro lado la necesidad que tenemos. Por un lado la responsabilidad de no ser blasfemos y representarte con nuestro testimonio, de tener contentamiento solo en Jesús, de amar solo a Jesús. Por otro lado de recordar que nada de eso lo podemos hacer perfectamente y necesitamos a ese Jesús mismo haciendo todo por nosotros. Las dos son verdad, las dos nos llenan de pasión por tu nombre. Queremos vivir para tu gloria, queremos ser testimonio de la familia que tú adoptaste.
Queremos que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas para que los demás puedan ver que hay un Dios, que Él es bueno y que transforma corazones. Por otro lado, queremos depender solo de Jesús, no ser religiosos, no ser fariseos o aparentalistas hipócritas. Recordar que solo Jesús lo llena todo, que de Él debemos de depender, de su gracia, de su amor, de su bondad, de su piedad. Gracias, Padre, por este mensaje que Pablo da a Timoteo y que indirectamente también nos llega a nosotros. Ayúdanos a vivir vidas piadosas en la iglesia vertical, Señor. Ayúdanos a que demos un testimonio digno del llamado, del digno que nos llamó de tinieblas a luz. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.